Hola a todos, bienvenidos un día más a un documental más de nuestro canal. Hoy les hablaremos de la conquista espiritual. Nuestros nombres son Victoria Carolina Pérez Carmona, Mayela Guadalupe Rodríguez Rodríguez. Torres Mexicano Araceli y Yaretsi Cruz Montserrat. Más allá de la conquista militar, hubo otra batalla menos visible pero igual de profunda, la conquista espiritual. Durante el siglo XVI, los españoles no solo impusieron su dominio sobre los territorios de América, sino que también transformaron la fe y las costumbres de sus pueblos. ¿Cómo ocurrió este proceso? ¿Cómo respondieron los indígenas? Antes de la llegada de los europeos, los pueblos indígenas tenían sistemas religiosos complejos, con dioses, rituales y templos sagrados. Para los conquistadores, estas creencias eran herejías que debían ser erradicadas. Los españoles destruyeron templos, quemaron códices y prohibieron los rituales indígenas. Pero la evangelización no fue solo violencia, también fue un proceso de negociación cultural. A pesar de la imposición del cristianismo, muchas creencias indígenas no desaparecieron. En lugar de desaparecer, se fusionaron con la nueva religión, dando origen a un sincretismo que aún perdura. Los indígenas adaptaron los símbolos cristianos a sus propias creencias. La Virgen de Guadalupe es un ejemplo claro, al ser vista como una continuación de la diosa Tonantzin. La evangelización cambió para siempre la identidad de los pueblos indígenas. Hoy, el catolicismo es la religión predominante en América Latina, pero en muchas comunidades aún se conservan tradiciones prehispánicas. Más que una imposición total, la conquista espiritual fue una transformación. La identidad indígena sigue viva, aunque bajo nuevas formas. La conquista espiritual fue un proceso de imposición, pero también de resistencia y adaptación. Hoy, el legado de este encuentro sigue presente en cada rito, cada festividad y cada creencia que mezcla lo indígena con lo cristiano. En 1519, los primeros españoles llegaron a tierras americanas. Sus ambiciones no solo eran territoriales o económicas, sino también espirituales. Para ello, la evangelización de los pueblos indígenas era un mandato divino. Pero la conversión al cristianismo no fue un proceso uniforme ni pacífico. En muchos casos fue impuesta con violencia, en otros significó el inicio de un diálogo cultural en el que las antiguas creencias indígenas encontraron formas de resistir y adaptarse. Hoy exploraremos la conquista espiritual de América, un proceso que transformó para siempre la identidad de los pueblos originarios. Antes de la llegada de los europeos, los pueblos indígenas tenían sistemas religiosos complejos. Cada civilización tenía sus propios dioses y rituales. Los mexicas adoraban a Huitzalpochtli y Tlaloc, los mayas a Cuculcán y Chac, los incas a Inti y Viracocha. Las creencias indígenas estaban profundamente entrelazadas con la naturaleza. Los dioses representaban el sol, la lluvia, la fertilidad y la guerra. Los templos eran el centro de la vida religiosa y política. La evangelización fue vista como la única forma de salvar el alma de los indígenas. Sin embargo, no todos aceptaron esta nueva fe sin cuestionarla. Aunque la conversión al cristianismo fue obligatoria, muchos indígenas encontraron formas de preservar sus creencias en lugar de desaparecer. Sus dioses y rituales se adaptaron a la nueva religión. Este fenómeno es conocido como sincretismo religioso. Los indígenas reinterpretaron las figuras cristianas bajo sus propias creencias. La Virgen de Guadalupe es un claro ejemplo de sincretismo. Para los indígenas no era una figura extranjera, sino la manifestación de Tonantzin, su diosa madre. De la misma manera, los santos cristianos fueron asociados con antiguas deidades prehispánicas. Así, la resistencia indígena no solo se manifestó en la rebelión armada, sino también en la espiritualidad. No todos los frailes apoyaban la violencia de los conquistadores. Algunos aprendieron lenguas indígenas y defendieron los derechos de los nativos. Uno de los ejemplos más importantes fue el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, donde los indígenas nobles fueron educados en latín, teología y otras disciplinas europeas. Figuras como Fray Bartolomé de las Casas y Fray Bernardino de Sahagún documentaron la cultura indígena y defendieron su derecho a ser tratados con justicia. Pero a pesar de esos esfuerzos, el proceso de evangelización transformó racialmente la identidad de los pueblos originarios. Más de 500 años después, el legado de la conquista espiritual sigue vivo. Hoy, el catolicismo es la religión predominante en América Latina, pero en muchas comunidades aún se conservan tradiciones prehispánicas.
Las comunidades indígenas han reinterpretado la religión cristiana a su manera. En muchos casos, las creencias indígenas no desaparecieron, sino que evolucionaron dentro del catolicismo. La conquista espiritual fue un proceso de imposición, pero también de resistencia y adaptación. A más de 5 siglos de la llegada de los españoles, la identidad indígena sigue presente en cada rito, cada festividad y cada creencia que mezcla lo prehispánico con lo cristiano. La conquista espiritual de Europa a América fue un proceso complejo que combinó evangelización, imposición cultural y resistencia indígena. A través de la labor de misioneros, la religión cristiana se convirtió en una herramienta de dominio, pero también en un espacio del sincretismo donde las creencias indígenas y europeas se fusionaron. Aunque la conversión forzada y la destrucción de tradiciones ancestrales marcaban este proceso, las poblaciones americanas no fueron simples receptoras pasivas, sino que adaptaron y resignificaron la nueva fe según sus cosmovisiones. En última instancia, la conquista espiritual dejó una huella profunda en la identidad de América, configurando sociedades donde los indígenas y los europeos conviven hasta ahora en el presente.